Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora en que nos escuchen. Yo soy Iván Rocha y les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Descubriendo Ven Sígueme. Nuestros medios de comunicación son correo electrónico descubriendobensígueme@hotmail.com y en Twitter nos pueden encontrar como @desbensígueme y en YouTube también pueden encontrarnos como Descubriendo Ven Sígueme. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Y pues vamos de lleno y los dejo en compañía de David, de África y de Shay para que se presenten y comenzamos con el programa, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, Iván. Saludos a todos, muchas gracias por este tiempo, porque nos escuchan y no olviden que esperamos sus comentarios, todo lo que ustedes consideren importante o no decirnos, tienen toda la libertad. David. Amigos, es un placer, es un gusto que nos vuelvan otra vez a acompañar y estén con nosotros en este nuevo espacio. Sean bienvenidos. Sí. Bienvenidos todos y quédense siempre con nosotros, no escuchen a nadie más. Ok, pues vamos a comenzar, ya que Iván nos dio la apertura. Esta semana leímos Éter, capítulos del 1 al 5, rasgad ese velo de incredulidad. Las dos preguntas, como ya saben, es costumbre que tenemos para ustedes, son las siguientes. ¿Por qué será importante conocer el registro de otros pueblos? Y la segunda, ¿por qué quiere Dios que acudamos a Él en oración frecuente? Y para no variar, tengo una pregunta para ustedes tres. Y es la siguiente. ¿Qué significa para ustedes ser altamente favorecido del Señor? ¿Quién quiere responderla? No se peleen, ¿eh? Pues mira, yo creo que ser altamente favorecidos del Señor, yo me siento altamente favorecido del Señor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo sé que todas las pruebas que esté pasando, los jalones de oreja que Él me está dando, las bendiciones, las oportunidades, todo eso vienen de un Padre amoroso que se preocupa por mí, uh-huh, y que desea que yo aprenda, que progrese, porque si Él no se preocupara por mí, pues si no le interesara mi vida, si no le interesara mi crecimiento, si no le interesara mi salvación eterna, mi exaltación, pues entonces no, dicen las escrituras, ¿no? Que Él corrige a los que más aman, ¿no? Entonces, si me corriges porque me quiere y me ama, ¿no? Okay. Y si me bendice, pues todavía mucho más, quiere decir que me estoy portando bien. Así y es. Estoy aprendiendo las lecciones, ¿no? Uh-huh. Para mí, altamente favorecido del Señor es que soy su favorita. Uh-huh. No es cierto. Se los presto un ratito, no. Similar a lo que dijo el hermano David, pero en mi caso es que a pesar de todos los errores y todos los tropiezos que he tenido, no se ha ido. Uh-huh. Siempre se queda conmigo y siempre me da una oportunidad más. Siempre está ahí para decirme, no te preocupes, yo aquí estoy, te sigo amando, pero ahora vamos a mejorar juntos, uh-huh, porque Él es un Dios que trabaja contigo, no te deja solo. Eso para mí es ser el favorito. Ay, perdón, altamente favorecido. Gracias, Chi. Bueno, altamente favorecido, yo creo que
es el recibir las bendiciones que necesitas, ¿no? Uh-huh. No solamente, bueno, no el recibir aquello que anhelas demasiado y que no es necesario en tu vida, ¿no? Sino que tú lo deseas, tú lo anhelas, lo quieres porque lo quieres tener, ¿no? Yo creo que el Señor se preocupa más por darnos lo que Él sabe que necesitamos en ese momento. Uh-huh. Y el ser favorecidos es el que nunca nos falte nada, ¿no? Tenemos casa, tenemos sustento, tenemos el Evangelio, tenemos la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Yo creo que el pertenecer a la iglesia para mí es como ser altamente favorecido, ¿no? Ay, qué bien. Muchas gracias. La palabra éter en lenguas semíticas significa aquel que deja rastro, aquel que deja su marca o un registro, o en otras palabras, dejar un rastro o seguir a alguien. Éter fue el último profeta del pueblo jaredita. Si quieren saber más sobre esta historia, tomen sus escrituras y síganos. De acuerdo con Éter 1, versículos 1 y 2, Moroni compendió este registro de las 24 planchas que encontraron los espías de Limi. Esta historia la leímos hace tiempo y como referencia podemos leer Mosía 8, versículos 6 al 17. Lo mejor de todo es que esos registros fueron traducidos por el rey Mosía. Vamos a Mosía 21, versículo 28. Ahora bien, Limi nuevamente se llenó de alegría al saber, por boca de Amón, que el rey Mosía tenía un don de Dios mediante el cual podía interpretar tales grabados. Sí, y Amón se regocijó también. El libro de Mormón no está organizado en orden cronológico, porque si lo estuviera, el libro de Éter aparecería en primer lugar. Los anales jareditas empiezan alrededor del año 2200 a.C. y el primer libro de Nefi empieza en 600 a.C. El libro de Éter abarca más de 1700 años de historia, desde 2200 a.C. hasta la época de Coriantum, entre 500 y 250 a.C. El resto del libro de Mormón, de los libros primer Nefi hasta Moroni, abarcan aproximadamente 1000 años de historia. Vamos a Éter 1, versículo 6. Y de esta manera hago la relación. El que escribió estos anales fue Éter, y él era descendiente de Coriantor. A partir de ahí y hasta el versículo 32, Éter nos da a conocer su genealogía. Después del diluvio de los días de Noé, muchos de los descendientes de quienes habían sido preservados se volvieron inicuos. Un grupo trató de hacer lo siguiente. Por favor, tomen su Biblia y vayámonos a Génesis 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Tenían la idea de construir esa escalera para prácticamente saltarse los convenios y las ordenanzas. El Señor lidió con la prevalente iniquidad confundiendo el idioma en común y dispersando a la gente por sobre la faz de la tierra. Vámonos ahora a Génesis 11:5-8. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Al 8. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a edificar, y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y ahora, por favor, regresémonos al libro de Mormón y vamos a Éter 1, versículo 33. Y dicho Jared vino de la gran torre con su hermano y sus familias, y con algunos otros y sus familias, en la época en que el Señor confundió el lenguaje del pueblo, y juró en su ira que serían dispersados por toda la superficie de la tierra, y conforme a la palabra del Señor fue dispersada la gente. Una de las consecuencias de esta dispersión es que ya no podían sellarse unos con otros, entre otras cosas. Vamos ahora, por favor, al versículo 34. Y como el hermano de Jared era un hombre grande y dotado de mucha fuerza y altamente favorecido del Señor, Jared, su hermano, le dijo, suplica al Señor que no nos confunda de modo que no entendamos nuestras palabras. Resulta interesante la descripción que leemos del hermano de Jared y la petición que le hace el mismo Jared. En la conferencia de abril de 2002, el elder James E. Faust dijo, el tener acceso a nuestro Creador por medio de nuestro Salvador es sin duda uno de los grandes
privilegios y bendiciones de nuestras vidas. He aprendido por innumerables experiencias personales qué grande es el poder de la oración. Ninguna autoridad terrenal puede separarnos del acceso directo a nuestro Creador. Nunca surgen fallas mecánicas ni electrónicas cuando oramos. No hay límite para el número de veces en que oremos al día ni para la duración de las oraciones. No hay una cantidad fija de asuntos por los que deseemos rogar en cada oración. No tenemos que pasar por secretarios ni tenemos que pedir hora para acercarnos al trono de la gracia. Podemos llegar a Él en cualquier momento y en cualquier lugar. El hermano de Jared hace 3 oraciones, las cuales son contestadas inmediatamente. En la primera, suplica no ser confundidos en su lenguaje. En la segunda, suplica que no fueran confundidos sus amigos. Y en la tercera, suplica ser guiados a una región que les favorezca. Observemos que en cada versículo dice que el Señor se compadeció de ellos guiándolos a una región que es favorecida sobre todas las regiones de la tierra. Esto lo leímos de los versículos 38 al 42. David, explícanos esto, por favor. Mira, aquí nos habla precisamente de algo que nosotros como americanos, y hablando americanos, estamos hablando desde el norte, desde el polo norte hasta la Patagonia, debemos de reflexionar muy bien. Así como a los integrantes de la casa de Israel, nosotros sabemos que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, eran aquellos que son descendientes de las 12 tribus, pero nosotros sabemos que en la actualidad, en esta generación, en esta dispensación, la casa de Israel son todos los que pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo. Entonces, así como la casa de Israel, tanto en el Antiguo como ahorita, en estos tiempos, ha sido llamado y escogido para llevar a cabo la obra del Señor. El libro de Mormón llama a América una tierra escogida. Escogida para ser el lugar de la restauración del Evangelio. Y finalmente, donde se construirá la nueva Jerusalén. Porque nosotros sabemos que la Jerusalén original está en Israel. En Palestina. Tanto los integrantes de la casa de Israel, que en este tiempo somos los miembros de la Iglesia, como América, han sido escogidos para ayudar al Padre Celestial a esparcir el Evangelio por todo el mundo. Y muchos presidentes han hablado en cuanto a esto. Y sobre todo porque en el versículo 42, y es algo sumamente especial, que si la historia de los jareditas empezó a escribir desde 2200 años antes de Jesucristo, cuando el continente americano se encontraba completamente desconocido y apartado, y que nadie del continente euroasiático africano tenía conocimiento de él. Aquí nos menciona el libro de Mormón, sobre todo en el versículo 42, y cuando hayas hecho esto, irás a la cabeza de ellos, al valle que está al norte, y allí te encontraré e iré delante de ti a una región que es favorecida sobre todas las regiones de la tierra. Y muchos profetas actuales, modernos, nos han hablado en cuanto a esto, pero hay 2 que me gustaría citar, que son para mí algo muy, muy, muy importante. El primero es el presidente Joseph Fielding Smith. Él mencionó lo siguiente: el libro de Mormón nos informa que todo América, tanto del norte como del sur, es una tierra escogida sobre todas las demás. En otras palabras, Sión. El Señor dijo a los jareditas que Él los iba a conducir a una región que es favorecida sobre todas las regiones de la tierra. Y luego el presidente Rutherford Benson enseña, en 1844, el profeta José Smith hizo esta solemne declaración:
toda América, fíjate bien, toda América es Sión, de norte a sur. El Señor mismo declaró: esta es una tierra escogida sobre todas las demás. Esta nación es parte de la tierra de Sión. Esta es una tierra dedicada para los siervos de Dios. Cuando un profeta del libro de Mormón habló sobre las naciones del mundo, este hemisferio lo calificó de buena. Entonces, aquí estamos hablando que si una tierra es una tierra especial, favorecida y escogida del Señor, pues que se espera que las personas que lo habitan sean igualmente de especiales y que hayan sido preparadas para el mismo propósito. Entonces, ahora quiero que pudiéramos imaginar por qué nacimos en esta dispensación y por qué no nacimos en África, en Europa, en China, en París, en Rusia, ¿por qué nacimos en América? Esa es una. Y dos, el libro de Mormón menciona también que todo aquel, hablando de los gentiles, dice, todo aquel gentil, dice, que venga a este continente, lo haría solamente inspirado por el Espíritu. Entonces, no solamente nos habla de los que hemos nacido aquí, de los que ya por generaciones hemos sido arraigados aquí, sino nos habla también de los europeos, asiáticos, africanos, que por el Espíritu han emigrado a América. Entonces también el Señor a ellos los tiene contemplados en ese divino propósito. Entonces sabemos que nadie puede venir a América si no es porque el Señor se lo permita y porque el Espíritu los ha inspirado. Entonces yo creo que debemos de reflexionar perfectamente bien y de apreciar el lugar en el que hemos nacido. Es una tierra escogida sobre todas. Y no solamente estamos hablando en cuestión de población, estamos hablando en cuestión de diversidad, en animales, en plantas, hay petróleo, plata, oro, y que por muchos siglos los europeos, a pesar de que estuvieron saqueando este continente sigue conservando su riqueza. Entonces, nosotros como pueblo tenemos la obligación de estar al nivel de esta tierra escogida, ¿no? Así es. Muchas gracias. Vamos al versículo 41 y a Éter 2, versículos 2 al 3. 2 y 3. Ve y recoge tus rebaños, macho y hembra de cada especie, y también de las semillas de la tierra, de toda clase, y tus familias, y también tu hermano Jared y su familia, y también tus amigos y sus familias, y los amigos de Jared y sus familias. Versículos 2 y 3 del capítulo 2, por favor. Y también tendieron trampas para coger aves del cielo, y prepararon una vasija en la que llevaron consigo los peces de las aguas, y también llevaron con ellos Deseret, que interpretado significa abeja obrera, y así llevaron consigo enjambres de abejas y también variedad de cuanto había sobre la faz de la tierra, semillas de todas clases. Nos damos cuenta de todo el trabajo que tenían con los preparativos del viaje. Vamos ahora, por favor, nuevamente a regresarnos a Éter 1, versículo 43. Y allí os bendeciré a ti y a tus descendientes, y de tu posteridad y de la posteridad de tu hermano, y de los que irán contigo, levantaré para mí una nación grande, y no habrá sobre toda la superficie de la tierra nación mayor que la que yo levantaré para mí de tu posteridad, y así obraré contigo, porque me has suplicado todo este largo tiempo.
El Señor le explica al hermano de Jared que su pueblo había recibido bendiciones como resultado de oraciones que se ofrecieron por un largo tiempo. De los versículos 8 al 11 de Éter 2 leímos lo que Moroni llamó el eterno decreto de Dios en lo referente a esta tierra de promisión. David, explícanos, por favor. Ok, una tierra de promisión. ¿Qué es para nosotros una tierra de promisión? Y yo creo que va un poquito conectado con lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Pero antes que nada quisiera mencionar que esta tierra ha sido decretada por Dios, una tierra de promisión para los jareditas y para todos aquellos que vivamos aquí. ¿Qué es un decreto? Tú me ayudaste a buscar un poquito lo que es. Y aquí hay una de todas las definiciones que pudimos encontrar, hay una que yo creo que tú y yo estamos de acuerdo, que es la más adecuada y la que más se ajusta a lo que nosotros queremos entender ahorita. Decreto, mandato u orden con autoridad para poder hacerlo. Los decretos de Dios son su eterno propósito inmutable, santo, sabio y soberano. Entonces, estamos hablando de que nuestro Padre Celestial tiene toda la autoridad, por supuesto, para lanzar este decreto. Este decreto lo lanzó Él, que tiene la autoridad, el poder para poderlo hacer. Y además es un decreto que está comprendido entre los propósitos inmutables, santos, sabios y soberanos de Dios. ¿En qué consiste ese decreto? En Éter 2, 8, 11 enunció lo que Moroni llamó el eterno decreto de Dios en lo referente a esta tierra de promisión. Repetí, e incluso lo repite de 3 a 4 veces. El decreto es que cualquier nación que posea esta tierra servirá a Dios o será exterminado. Ese es el decreto. Ese es el decreto. Imagínate lo fuerte del decreto. Ahora fíjate, el presidente Gordon B. Hinckley enseñó que la obediencia es esencial para que la tierra de promisión conserve sus bendiciones prometidas. Ahora, ¿cuáles son esas promesas? Ya vimos, es un decreto de Dios. Todos los que estamos viviendo en esta tierra nos tenemos que regir bajo ese decreto de Dios. ¿Qué es lo que exige el Señor de nosotros? Obediencia a sus mandamientos. Ahora, ¿cuáles son las promesas o las bendiciones prometidas en este decreto? El presidente Hinckley sigue enseñando. Grandiosas son las promesas en cuanto a esta tierra de América. Inequívocamente se nos dice que es una tierra escogida y cualquiera nación que la posea se verá libre de la esclavitud y del cautiverio y de todas las otras naciones debajo del cielo, si tan solo sirve al Dios de la tierra, que es Jesucristo. Este es el meollo del asunto, la obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, imagínate, nos está diciendo, Él nos está garantizando la libertad, la paz, que no va a haber esclavitud. La riqueza que mencionabas. La riqueza, tanto espiritual como material, de todo este continente, solamente si guardamos los mandamientos. Vamos a prosperar espiritual y físicamente. Así es. Pero, y eso, fíjate que me viene mucho a la mente la historia de nuestro país. México ha estado subyugado por cuántas naciones.
pero al fin de cuentas nos hemos logrado liberar de ese yugo, de esa esclavitud. Pero yo creo que de la esclavitud más fuerte que nosotros nos podemos liberar, o que el Señor nos garantiza liberarnos, no es solamente de una esclavitud política o de una esclavitud de un dictador o de un colonizador. Yo siento que la esclavitud a la cual el Señor también se está mencionando es a la esclavitud que del pecado y a la esclavitud de la ignorancia. Cuando nuestros pueblos, cuando nosotros guardamos los mandamientos, el Señor nos hace libres de la ignorancia, nos hace libres de la esclavitud del pecado. Y entonces abre las ventanas de los cielos y derrama todas las bendiciones sobre todos nosotros. Y hay que recordar, es un decreto. Así es. Leímos algo muy interesante en los versículos 14 y 15. Habían dejado de invocar el nombre del Señor. Como consecuencia de esto, fueron reprendidos. Y al respecto, el elder Holland, en su libro Cristo y el Nuevo Convenio, escribió: resulta difícil imaginar lo que puede ser una reprimenda del Señor de 3 horas de duración, pero el hermano de Jared la soportó. Al haberse arrepentido y haber orado de inmediato, este profeta buscó otra vez guía para la travesía que se les había asignado y para quienes habrían de emprenderla. Dios aceptó su arrepentimiento y con amor dio más dirección para su misión crucial. Aprendemos que aún los buenos deben recordar que la obediencia que perdura, combinada con la oración frecuente y persistente, es poderosa. En la revista Liaona de mayo de 1980, el presidente Spencer W. Kimball dijo: ¿obtienen respuesta a sus oraciones? Si no es así, quizás no hayan pagado el precio debido. Ofrecen unas pocas palabras trilladas y frases gastadas o hablan íntimamente al Señor. ¿Oran ocasionalmente cuando deberían hacerlo en forma regular y a menudo con constancia? ¿Ofrecen centavos para pagar una deuda por la cual deberían dar $, a fin de cancelar esa obligación? O bueno, pongámoslo en la moneda de cada país. Exactamente. Cuando oran, ¿se limitan a hablar o también escuchan? Nuestro Salvador dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Si alguna vez no recibimos respuesta a nuestras oraciones, debemos examinar nuestra propia vida en busca del motivo. Como ya dijimos, el Señor reprendió al hermano de Jared porque lo amaba y porque lo estaba preparando para algo mucho más especial. Vamos a los versículos 18 y 19, por favor. Y sucedió que el hermano de Jared clamó al Señor diciendo: oh Señor, he efectuado la obra que me has mandado, y he construido los barcos según tú me has dirigido. Y he aquí, oh Señor, no hay luz en ellos. ¿A dónde nos hemos de dirigir? Y también pereceremos, porque en ellos no podemos respirar sino el aire que contengan. Por consiguiente, pereceremos. Observemos que además de la preocupación que sentía porque no tendrían luz, también le preocupaba el destino y le pregunta: ¿a dónde nos hemos de dirigir? Vamos ahora a leer el versículo 20, 22 y 23. Y el Señor dijo al hermano de Jared: he aquí, harás una abertura en la cubierta y también en el fondo, y cuando te falte aire destaparás la abertura y recibirás aire. Y si sucede que os entra el agua, he aquí, cerrarás la abertura para que no perezcáis en el mar. Y clamó de nuevo al Señor diciendo: he aquí, oh Señor, he obrado según me lo has mandado, y he preparado los barcos para mi pueblo, y aquí no hay luz en ellos. ¿Vas a permitir, oh Señor, que crucemos estas grandes aguas en la oscuridad? Y el Señor dijo al hermano de Jared: ¿qué quieres que yo haga para que tengáis luz en vuestros barcos? Porque aquí no podéis tener ventanas, pues serán hechas pedazos, ni llevaréis fuego con vosotros, porque no os dirigiréis por la luz de fuego. El Señor está demostrando a Jared que quiere que vayamos creciendo y aprendiendo a tomar nuestras propias decisiones, y también desea que le presentemos con frecuencia nuestras conclusiones para que las confirme. En su libro Mantenerse en lugares santos, el presidente Harold B. Lee escribió: la pregunta del Señor fue como decir lo siguiente: bien, ¿se te ocurre alguna buena idea? ¿Qué sugieres que hagamos para tener luz? Y entonces el Señor se fue y lo dejó solo. Era como si el Señor le estuviesen diciendo: mira,
Te di la mente para que pienses y te di albedrío para que lo uses. Ahora haz todo lo que esté a tu alcance para resolver este problema. Y entonces, después de que hayas hecho todo lo que puedas, intervendré para ayudarte. Después de considerar las posibilidades, el hermano de Jared demostró una gran fe al pedirle al Señor que tocase las 16 piedras a fin de producir luz. El Señor contestó la súplica y no solo brindó luz para las naves, sino que le dio a este fiel hombre una visión sin par. Este es el principio en acción. Si desean la bendición, no basta con ponerse de rodillas y orar al respecto. Prepárense de toda forma imaginable a fin de hacerse dignos de recibir la bendición que buscan. David, vamos a complementar esto, por favor. Ayúdanos con lo que tú sabes. Pues sí, digo, siempre nosotros hemos escuchado aquella frase, ¿no? Dice, ora como si todo dependiera del Señor y después trabaja como si todo dependiera de ti. ¿No? El elder Russell M. Nelson dijo que a menudo ha escuchado que el presidente Gordon B. Hinckley dice lo siguiente: no me imagino cómo llevar algo a buen término, sin antes arrodillarme y suplicar ayuda y entonces levantarme y poner manos a la obra. Exacto. Y ese es el principio activo, ¿no? Exactamente. En los versículos 24 y 25 el Señor le explica que habrá vientos, lluvias, diluvios y que te atravesarán un gran mar. Como referencia vamos a leer Éter 6, versículos 5 al 7. Y ocurrió que el Señor Dios hizo que soplara un viento furioso sobre la superficie de las aguas, hacia la tierra prometida, y así fueron echados de un lado a otro por el viento sobre las olas del mar. Y aconteció que muchas veces fueron sepultados en las profundidades del mar a causa de las gigantescas olas que rompían sobre ellos, y también por las grandes y terribles tempestades causadas por la fuerza del viento. Y sucedía que, cuando eran sepultados en el abismo, no había agua que los dañara, pues sus barcos estaban ajustados como un vaso, y también estaban ajustados como el arca de Noé. Por tanto, cuando los envolvían las muchas aguas, imploraban al Señor, y Él los sacaba otra vez a la superficie de las aguas. Y en el versículo 25 leímos que el Señor vuelve a preguntar: ¿qué deseas que prepare para vosotros a fin de que tengáis luz cuando seáis sumergidos en las profundidades del mar? En el capítulo 3, versículos del 1 al 5, Éter usa los 5 aspectos de una oración. Al respecto, el elder James E. Faust en la Conferencia General de abril de 2002 dijo: los 5 aspectos son: primero, la oración es un humilde reconocimiento de que Dios es nuestro Padre y de que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Segundo, es una sincera confesión de pecado y transgresión y una petición de perdón. Tercero, es el reconocimiento de que necesitamos una ayuda que excede a nuestra propia capacidad. Cuarto, es una oportunidad de expresar acción de gracias y gratitud a nuestro Creador. Es importante que digamos con frecuencia: te damos gracias, reconocemos ante ti, te estamos agradecidos por. Y quinto, es un privilegio pedir a Dios bendiciones específicas. David, ¿cómo podemos describir la fe de Mahonri? O bueno, el hermano de Jared. Fíjate que aquí para mí es algo que me hizo sentir algo bien especial, ¿no? El hecho, me puedo imaginar a aquellos niños pequeñitos, ¿no? Uh-huh. Cuando le dicen cuando creen o visualizan a su papá como el Superman, ¿no? Uh-huh. Y mi papá puede hacerlo todo. Y aun cuando sea la misión más imposible que nos podamos nosotros imaginar, tenemos esa fe ciega, bueno, no ciega, sino esa fe inquebrantable, esa fe especial de decir: mi papá lo puede todo. Uh-huh. Y yo creo que muchas veces lo vemos también en la capilla, ¿no? Cuando los niños desarrollan esa fe inquebrantable en nuestro Padre Celestial y en su Hijo Jesucristo, de esa misma forma. Y yo creo que aquí, Jared, nos menciona o nos da un ejemplo de que él contaba con esa fe, como esa fe de un niño. Uh-huh. Y el elder Jeffrey R. Holland menciona
precisamente algo en cuanto a esto. Sin duda Dios y también el lector siente algo muy impactante frente a la inocencia y el fervor de un niño. Ante el fervor del niño que hay en la fe de este hombre. He aquí, oh Señor, tú puedes hacer esto. O sea, él no dijo tal vez o si quieres, él dijo, Señor, tú puedes hacer esto. Tal vez no existe frase más potente y llena de fe pronunciada por un hombre alguno en las Escrituras. Casi parece que estuviera alentando a Dios, infundiéndole valor, dándole seguridad. No es he aquí, oh Señor, estoy seguro de que tú puedes hacer esto. Ni he aquí, oh Señor, tú has hecho muchas cosas mayores que estas. Por más inseguro que esté el profeta en cuanto a su propia capacidad, no tiene ninguna duda en cuanto al poder de Dios. Aquí no hay más que una declaración única, clara, valiente y enérgica, sin sombra ni indicio de vacilación. Se trata de alentar a aquel que no necesita de aliento, pero que sin duda se habrá conmovido al recibirlo. He aquí, oh Señor, tú puedes hacer esto. Yo creo que un padre, cuando un niño dice, papá, tú puedes hacerlo, el padre se conmueve, ¿no? Y hace todo lo posible por cumplir lo que el hijo le está suplicando o lo que el hijo le está pidiendo. Y es exactamente lo mismo. El Señor no necesita aliento, el Señor sabe que puede hacerlo todo. Por eso es que aquí Miriam Kummer no le dijo, oh Señor, tú eres poderoso y si tú quieres y tú tienes todo el poder, y no fue tanta parafernalia lo que él habló y dijo, y no, simple y sencillamente la palabra, he aquí, oh Señor, tú puedes hacerlo. Y es como la súplica de un niño, papito, tú puedes, yo sé que tú puedes. Exactamente. Y yo creo que eso fue lo que conmovió al Señor y desde un principio convenció al Señor de la gran fe que él tenía. Exactamente. Vamos a Éter 3, versículos 6 al 8. Y sucedió que cuando el hermano de Jared hubo dicho estas palabras, he aquí el Señor extendió su mano y tocó las piedras, una por una, con su dedo. Y fue quitado el velo de ante los ojos del hermano de Jared, y vio el dedo del Señor, y era como el dedo de un hombre, a semejanza de carne y sangre. Y el hermano de Jared cayó delante del Señor, porque fue herido de temor. Y el Señor vio que el hermano de Jared había caído al suelo, y le dijo el Señor, levántate, ¿por qué has caído? Y dijo al Señor, vi el dedo del Señor, y tuve miedo de que me hiriese, porque no sabía que el Señor tuviese carne y sangre. Leímos que Jared sintió miedo del Señor. Probablemente nos hemos sentido alguna vez así, indignos o insuficientes. Pero el Señor nos enseña, al igual que al hermano de Jared, que es nuestra fe lo que nos hace merecedores de recibir más de lo que pedimos. El Elder Holland escribió, la experiencia del hermano de Jared con el Salvador figura entre los momentos más grandiosos de la historia escrita, sin duda entre los más grandes momentos de fe jamás registrados. Consagró al hermano de Jared por siempre entre los más grandes profetas de Dios. Vamos ahora al versículo 15, por favor. Y nunca me he mostrado al hombre a quien he creado, porque jamás ha creído en mí el hombre como tú lo has hecho. ¿Ves que eres creado a mi propia imagen? Sí, en el principio todos los hombres fueron creados a mi propia imagen. Al respecto, el Elder Holland dijo lo siguiente: Cristo le estaba diciendo al hermano de Jared, nunca me he mostrado al hombre de esta manera, sin mi voluntad, movido únicamente por la fe del que contempla.
Por regla general, los profetas son invitados a la presencia del Señor. Él los llama a su presencia y entran solo con su autorización. El hermano de Jared, por su parte, parece haberse lanzado él mismo a través del velo, no como un invitado inoportuno, sino técnicamente como uno sin invitación. El Señor mismo, Jesucristo, ministró al hermano de Jared tal y como lo hizo a los nefitas, y le ordena no manifestar estas cosas a ningún hombre, sino hasta el tiempo en que el Señor las manifestase a los hijos de los hombres, y le ordena escribirlas y sellarlas para que nadie pueda interpretarlas. David, por favor, ayúdanos con esto. Mira, nosotros como miembros de la Iglesia sabemos que hay una parte de las Escrituras, una parte del Libro de Mormón, de las planchas del Libro de Mormón, que están selladas y que se traducirán en su debido tiempo. No se le permitió al profeta José Smith poderlas traducir en ese tiempo. Ahora, en estos capítulos que nosotros hemos podido ver, nosotros realmente podemos responder muchas de las dudas de miembros de la Iglesia, ¿no? Primeramente, nuestra primera pregunta es: ¿y qué tendrán? ¿De qué hablarán? Y la segunda casi siempre es: ¿y cuándo se van a traducir? Y aquí precisamente Mormón, en este libro de Éter, nos da las respuestas. Nosotros vemos que Moroni explica que es una visión donde se revelan todas las cosas desde la fundación del mundo hasta su fin. Y eso lo podemos ver en 2 Nefi, capítulo 27, versículo 10. Nos habla que, entonces, ¿qué es lo que contienen? Todas las cosas, una relación de todas las cosas desde la fundación del mundo hasta su fin. Ahora, sabemos que Moroni selló una copia de esta visión con las planchas que le entregó a José Smith. Moroni además nos informó sobre las condiciones que el Señor indicó que deberían de existir para que salga a la luz esta parte sellada de los anales. Las Escrituras señalan que debemos arrepentirnos, ejercer fe en el Señor como lo hizo el hermano de Jared y ser santificados. Hasta que los miembros de la Iglesia cumplamos con esos requisitos, es cuando el Señor entonces dirá: ábranse esos anales y entonces tradúzcanse. Y fíjate que lo menciona colectivamente, no individualmente. Y lo vemos precisamente en el capítulo 4 de Éter, en los versículos 6 y 7 lo dice específicamente. Porque el Señor me dijo: no irán a los gentiles, sino hasta el día en que se arrepientan de sus iniquidades y se vuelvan puros ante el Señor. Está hablando colectivamente, no individualmente. El día en que ejerzan la fe en mí, dice el Señor, así como lo hizo el hermano de Jared, para que se santifiquen en mí, entonces les manifestaré las cosas que vio el hermano de Jared, aún hasta desplegar entre ellos todas mis revelaciones, dice Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre de los cielos y de la tierra, y de todas las cosas que en ellos hay. Nos está hablando colectivamente, y nosotros sabemos que en Doctrina y Convenios el Señor también da una amonestación colectiva a la Iglesia, de que toda la Iglesia nos encontramos en condenación porque no le damos la importancia suficiente a la lectura del Libro de Mormón. Entonces,
si nos vamos por ahí, pues ya estamos cometiendo un pecado de omisión. Así es. El no leer como debe de ser, escudriñar, entender y que el Libro de Mormón forme parte de nuestra vida. Desde el momento en que no lo hagamos como iglesia, también estamos cometiendo en un pecado. Y aquí nos está hablando colectivamente. Cuando la iglesia realmente reaccione y cumplamos con todas esas condiciones que nos está diciendo aquí Moroni, es cuando entonces esos parte sellada del Libro de Mormón se abrirá y será conocida para toda la iglesia y para todos los que no son miembros de la iglesia también. Uh-huh. En el capítulo 5 leemos de 3 testigos. Se refiere en especial a los 3 testigos del Libro de Mormón. En el mes de junio de 1829, el profeta José Smith recibió una revelación que le indicaba que 3 testigos especiales serían designados. Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris se sintieron impulsados por un deseo inspirado a ser los 3 testigos especiales. El testimonio de estos 3 se halla en las páginas introductorias del Libro de Mormón. David, ayúdanos de nuevo, por favor. Fíjate que aquí es algo bien especial. Como aquí Moroni, que ya es el último profeta que escribe, y que es precisamente el que escribe el compendio de Éter, como que hace un alto a la narración del libro de Éter, y nuevamente habla hacia el futuro. Y habla específicamente a ciertas personas. Si nosotros analizamos bien el capítulo 5 de Éter, es como un capítulo dirigido específicamente al profeta José Smith, dándole instrucciones en cuanto a cómo iba y debería de salir a luz el Libro de Mormón en esta dispensación. Ahora, aquí hay algo muy interesante que hay que ver. En Doctrina y Convenios 27.5 nos habla que ¿por qué Moroni? ¿Por qué no lo hizo Mormón? ¿Por qué lo tuvo que hacer Moroni? Y aquí nos habla y nos aclara que en Doctrina y Convenios 27.5 que Moroni tiene las llaves de los anales del palo de Efraín. ¿A qué se refiere con los anales del palo de Efraín? Quiere decir que todas las escrituras o los escritos de los profetas de la tribu de José, ya sea Efraín o Manasés. Y eso lo podemos ver en Ezequiel también, ¿no? Cuando dice que este es el palo de Efraín y juntarás el palo de Judá con el de Efraín, etcétera, etcétera. Pero aquí nos habla y nos aclara perfectamente el profeta José Smith que Éter tiene esas llaves. Ahora, Moroni se dirige al futuro traductor del Libro de Mormón, que precisamente es José Smith, aun cuando pasarían casi 14 siglos antes de que el profeta José Smith leyera sus palabras. ¿Cómo se habrá sentido el profeta, no? O sea, imagínate poder encontrar el momento de estar traduciendo, encontrarse todo un capítulo donde el profeta de hace tantos años le está hablando a él. Y si nos vamos todavía un poquito más hacia la historia de la iglesia, hay que recordar que fue precisamente Moroni, ya como un ángel, como un mensajero de Dios celestializado, es el que le revela en lugar en donde se encuentran las planchas y lo lleva, y además lo reprende porque pues obviamente la reacción del profeta José Smith es de excavar, encontrar, y le dice, no, momento, y además le dice, tienes que regresar por tantos años, cada año a este lugar, a ser instruido por mí. Yo creo que también hubo por ahí otros mensajeros, otros ángeles que tenían otras llaves, que tuvieron que instruirle.
Pero el que llevaba la batuta ahí en cuanto a la instrucción del profeta José Smith, para que él estuviera listo para poder obtener el palo de Efraín o los anales del palo de Efraín y poderlos traducir, era Moroni. Y aquí nos podemos dar cuenta que así es. Entonces hay que leer este capítulo específico de Éter así como si visualizáramos que fuera un manual de instrucción específico para José Smith de cómo iba. Por eso le habla de los 3 testigos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y podemos mencionar muchas otras cosas, pero sí sería interesante que nuestros hermanos por ellos mismos pudieran descubrir todas estas cosas increíbles, ¿no? El elder Dallin H. Oaks del Quórum de los 12 Apóstoles dijo lo siguiente sobre estos 3 testigos. El solemne testimonio escrito de 3 testigos de lo que vieron y escucharon, 2 de ellos en forma simultánea y el tercero casi inmediatamente después, merece seria consideración. Efectivamente, sabemos que por el testimonio de un testigo se han declarado grandes milagros que mucha gente religiosa ha aceptado, y en el mundo secular, el testimonio de un testigo ha sido suficiente para imponer pesados castigos y juicios. Las personas con experiencia en evaluar testimonios consideran comúnmente la oportunidad que el testigo tiene de observar un acontecimiento y la posibilidad de que él tenga algún prejuicio en el asunto. En los casos en los que diversos testigos dan testimonios idénticos sobre el mismo acontecimiento, los escépticos buscan pruebas de confabulación entre ellos o buscan otros testigos que podrían contradecirlos. Después de evaluarlo tomando en cuenta todas esas posibles objeciones, el testimonio de los 3 testigos del Libro de Mormón se erige con gran fuerza. Cada uno de los 3 tuvo amplias razones y oportunidades para renunciar a su testimonio si hubiera sido falso o para ser ambiguo en los detalles si alguno hubiera sido inexacto. ¿Cómo se puede explicar que 3 hombres de buena reputación se unieran y persistieran en este testimonio impreso hasta el fin de sus vidas enfrentando gran ridículo y otras desventajas personales? Al igual que con el mismo Libro de Mormón, no hay mejor explicación que la que da el testimonio en sí, la solemne declaración de hombres buenos y honrados que dijeron lo que vieron. Los testigos son importantes y el testimonio de los 3 testigos del Libro de Mormón es admirable y confiable. Así termina nuestro programa el día de hoy. Y como dato importante, quisiéramos que recuerden, en esta descripción de Jared nunca se dice el nombre de su hermano. Uh-huh. Sin embargo, José Smith en una ocasión lo recibe por revelación. Exactamente. Resulta que a él le piden que bendiga a un bebé y él acepta de muy buena gana. Y también le piden que le ponga un nombre a ese bebecito. Cuando lo hace, cuando dice su nombre, menciona Maonri Moriancumer. Y cuando se despide de esta familia que le pide que bendiga y le dé el nombre al bebé, le dice al papá, le dice, el nombre que le puse a su bebé se me acaba de revelar que es el nombre del el hermano de Jared. Entonces ya sabemos que el hermano de Jared mencionado en estos capítulos es Maonri Moriancumer. Muchas gracias por habernos escuchado por este tiempo. Como acaba de decirnos el hermano David, escudriñemos estos capítulos, sobre todo el 5. Ha sido dictado por Moroni para José Smith y sabemos que más adelante lo veremos en Doctrina y Convenios, que esto es real. Nos sentimos muy a gusto de que ustedes puedan estar con nosotros. Tenemos un testimonio tanto del profeta José Smith como del Libro de Mormón. Que tengan una excelente semana y nos escuchamos en la próxima. David. Sí, solamente quisiera agregar un poquito. Hay que recordar que cada vez los testigos de la veracidad del Libro de Mormón se van sumando. Uh-huh. O sea, no se quedó solamente en esos 3 y luego esos 8. Capítulo 5 nos habla que también la Trinidad fueron parte del testimonio
de la veracidad del Libro de Mormón. Y hablando de la Trinidad, estamos hablando de el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a medida de que el Libro de Mormón ha sido leído por miles y millones de personas, y por medio de la revelación que da el Espíritu Santo han recibido un testimonio fidedigno de la veracidad del Libro de Mormón, la lista de esos 3 testigos o de esos 8 testigos posteriores cada vez se está haciendo más grande, y ahora podemos, y me sumo a esa lista, decir que somos millones de testigos de que el Libro de Mormón es un registro sagrado y que ha salido a la luz y que ha sido traducido por el poder de Dios y por el ministerio divino de un profeta llamado por este tiempo, que es el profeta José Smith. Así es que yo me uno también a esa lista de testigos. Muchas gracias, Shay. ¿Eres también un testigo más del Libro de Mormón? Claro, sí, yo he sentido más de una ocasión que el Libro de Mormón es real, cada una de las palabras es real, porque todo lo que se escribió se cumplió y se está cumpliendo. Entonces no hay manera, tanto en mi corazón como en mi testimonio, de que yo me pueda atrever a decir que eso no es real, porque yo sé que es real. Y los que estamos aquí sé que también lo saben. Entonces sí, también soy testigo del Libro de Mormón. Iván, ¿eres testigo del Libro de Mormón? Sí, también soy testigo. En la misión vi milagros por medio del Libro de Mormón. Podrán decir, ¿cómo un libro puede crear milagros? Pues sí, hay milagros, crea milagros, hace milagros, y es impresionante el poder estudiar el Libro de Mormón y ver cómo te responde a veces a tu corazón y a tu mente, ¿no? Dudas que tienes, que las buscas, y el Libro de Mormón pues, automáticamente te da la respuesta. En la misión siempre teníamos la frase que decía, si quieres hablar con Dios, ora. Si quieres que Él te conteste, lee las Escrituras, ¿no? Y entre eso en la Biblia, Doctrina y Convenios y el Libro de Mormón es la mejor manera en que nosotros podemos recibir esas palabras de aliento que el Padre tiene para nosotros, ese conocimiento, esas respuestas a nuestras dudas, esas palabras de ánimo, de que estamos haciendo las cosas bien, las podemos encontrar ahí, ¿no? Y sé sin lugar a duda que el Libro de Mormón es verdadero. Sé que José Smith fue un profeta de Dios escogido por Él para podernos traer a la luz este hermoso libro. Y sobre todo también ser testimonios de que el objetivo del Libro de Mormón, que es el dar a conocer que Jesús es el Cristo, también es un testimonio, porque es efectivo. Tenemos un testimonio en cuanto a Jesucristo. El libro, no hay otro registro que mencione tanto a Jesucristo, que explique perfectamente la expresión de Jesucristo y que tenga poder tan grande para poder hacer que las almas se acerquen y reconozcan a Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, todo aquel que quiera realmente reforzar o obtener un testimonio de Jesucristo, dese la oportunidad de leer el Libro de Mormón. Y cuando terminen de leer con sinceridad, con verdadera intención, nos podremos sentar a platicar y darnos cuenta que sí, nuestro testimonio de Jesucristo se fortalece, o por lo menos si no lo tenemos, lo llegamos a obtener. Y el mismo profeta José Smith lo dijo, es el libro más correcto. Exacto. Y quizás no en su escritura, porque el mismo profeta se disculpa si hay errores. Es el correcto porque te lleva a hacer lo correcto, ¿no? Es el contenido, la doctrina. Así es. El conocimiento. Pues muchas gracias, Shay. Gracias por habernos escuchado. Adiós. Muchísimas gracias, amigos, nos vemos. Pues muchas gracias por escucharnos, por estar, como siempre lo he dicho, al pendiente de esta transmisión y de acompañarnos en este análisis de Descubriendo Ven, Sígueme.
Yo soy Iván Rocha y les agradezco mucho que estén con nosotros y nos estamos escuchando la próxima emisión. Gracias David, gracias África, gracias Shay y gracias a ustedes por escucharnos. Nos escuchamos la próxima emisión. Adiós. Cada uno de nosotros tiene problemas que no puede resolver y debilidades que no puede conquistar sin llegar por conducto de la oración a una fuente de fortaleza superior. Presidente James E. Faust. Esto fue Ven Sígueme, un programa más de Chilango Radionet.